19 a 20. Informativo de cierre. Conducción, Guillermo Ameixeiras. Producción, Sofía Martínez. Informativo de cierre. Las noticias nacionales comunicaban a la población que se cuidara de los criminales, que cerraran puertas y ventanas con cadenas y candados, que pusieran milicos vigilantes y sus ahorros. Bienvenidas, bienvenidos, 7 horas y 5 minutos, somos Informativo de cierre en la Diaria Radio. Bienvenida para todo el equipo, para Ale, Joaquín, Fran y bienvenida Sofía. Buen lunes, buen comienzo de semana, ¿cómo están? Semana largo. Vamos a verduguearla un poco, ¿no? Vale, verduguearla un poco. Ya, ayer no pude escuchar el programa porque justo llegué un poco tarde a mi casa, pero... que estabas escuchando. Sí, pero no estaba escuchando, pero tengo informantes. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué dijeron los informantes? Me contaron todo lo que estuviste diciendo. Que estaba en soledad ahí. Sí, que me reclamaste, que no te estaba escuchando. Sí, obvio. No, no reclamé. Dije, me imagino estará atenta a todo lo que sucede, a todas las instancias. Sofía se había ido a Buenos Aires. Me había ido a Buenos Aires, por trabajo. Y no relacionado un trabajo que tenía planificado antes, porque yo le preguntaba hoy si había ido a cubrir en el otro kiosco de Sofía, la mandaron a hacer una cobertura y le pregunté si había ido a cubrir el velorio del Indio Solari, pero no. Ya estaba programado desde antes. Exactamente, me fui a cubrir el show de Lali en el River, en el estadio de River, en el Monumental. Increíble, la verdad, 80.000 personas. ¿Ya sos fan de por sí de Lali? ¿Ya te gusta Lali o fue trabajo nomás? No, soy fan. O sea, cuando te dieron la noticia fue tremenda alegría. Sí, más que me dieron la noticia, yo lo fui gestionando, ya viste ahí un trabajito. Fuiste acomodando todas las fichitas para que llegara a esa meta, digamos. Exactamente, sí. Lo bueno que tiene nuestro trabajo, ¿verdad? Que a veces nos toca ir a cubrir cosas que nos gustan y bueno, fue el caso. La verdad, increíble. Llovió muchísimo, me ensopé todo el show, pero valió la pena. 3 horas de show, empezó a las 9 y terminó a las 12. ¿Y la lluvia y el frío cómo se llevan? No, bien porque yo estaba ahí en el campo saltando, dándolo todo, así pero que el frío no se sintió. ¿Estabas trabajando? ¿Cómo estabas en el campo? También. También. Sí, claro. ¿Tuviste tu espacio para...? Exactamente. ¿Se poguean los shows de Lali? Sí, muchísimo. Se poguea mucho en los shows de Lali. El argentino poguea, lo que venga poguea también, ¿no? Sí, es una pregunta... sí. Pero sí, en los shows de Lali se poguea mucho. Su último disco, No vayas a atender cuando el demonio llama, tiene mucho de rock también. Entonces se prestó y bueno, y al final tiraron los acordes de Jiji también. Entonces ahí como ella le mandó un... habló del Indio y bueno. Otra vez habías contado que ella canta o ha cantado en más de un show Vencedores Vencidos, ¿no? Sí, lo cantó cuando estuvo con este mismo show en el Estadio Vélez. Apareció con ese cover que nadie se esperaba. Esta vez no cantó, pero hizo, esa mención. Pero increíble show, la verdad. Así que lleno total, 2 River, o sea que ya está en un nivel Lali que ha ido creciendo, ¿no? Año a año. Bueno, cada vez que viene a Uruguay explota también. Sofía, son las 19 horas y 7 minutos. Te invito a ir ya a las noticias. Vamos a dejar lo que más me gusta a mí, que es dar el estado del tiempo. Para eso hago radio, pero bueno, en esta ocasión lo voy a dejar de lado porque ya son las 19 horas y 8 minutos. Así que tenemos muchas noticias para compartir. Así que, gente, audiencia, hacia allí vamos. No sin antes decirles que si nos quieren mandar un mensaje en este programa, que no es muy lector de mensajes, pero bueno, cada tanto cuela alguno, 099-891-888 es nuestra vía de comunicación. Ya vamos a esas noticias. Titulares. Y bueno, empecemos por una del presidente Yamandú Orsi, que no va a ir al Mundial, no va a ir a Estados Unidos, pero viajó en el día de ayer y tengo un título que dice: Orsi advirtió sobre discursos que banalizan la violencia, relativizan el autoritarismo o presentan la crueldad como eficacia. Sofía le va a poner contexto a este título. El Centro Ana Frank Argentina entregó ayer sus premios anuales y uno de ellos
fue para los jueces que integraron el tribunal del juicio a las juntas militares de la última dictadura en ese país. El presidente Yamandu Orsi fue uno de los oradores de la ceremonia que se realizó en Buenos Aires y destacó que este reconocimiento al tribunal que llevó adelante el juicio, antes que nada, es un homenaje civilizatorio. Orsi subrayó que es el reconocimiento a un momento en que la democracia recién salida de las noches más duras decidió no fundirse en el olvido ni la venganza ni en el silencio, sino en la justicia y nunca en el odio. En ese sentido expresó que para los jueces no debe haber sido fácil juzgar a quienes tuvieron el poder de las armas, del miedo y del Estado, ni escuchar una por una las voces de las víctimas, pero que lo hicieron con sobriedad republicana y con mucho coraje institucional. Consideró que quizás uno de los gestos más importantes de aquel juicio es haber escuchado, haber tomado en serio a las víctimas, haber demostrado que una democracia puede enfrentar el horror sin abandonar sus propias reglas. A su vez, se refirió a los discursos que banalizan la violencia y relativizan el autoritarismo, como decíamos, o que presentan la crueldad como eficacia. Vamos a verlo y a escucharlo. Hoy, cuando en distintos lugares vuelven a aparecer discursos que banalizan la violencia, que relativizan el autoritarismo o que presentan la crueldad como eficacia, este homenaje no es un gesto hacia el pasado. Es una declaración sobre el presente. Es decir, con serenidad, pero con firmeza, que no hay convivencia democrática posible sin memoria, que no hay paz duradera sin justicia, que no hay futuro digno si una sociedad acepta olvidar lo que alguna vez prometió no repetir. Porque lo que hizo aquel tribunal no quedó encerrado en una sentencia. Sigue vivo cada vez que una democracia decide cuidar la verdad, defender la justicia y no acostumbrarse nunca al horror. Bueno, allí lo teníamos al presidente de la República. Nos vamos a otras noticias. Héctor Cancela dijo que el reclamo de 6+1 sigue plenamente vigente y lo sustenta la evidencia internacional. El rector de la Universidad de la República pasó esta mañana por Panorama Informativo, donde se refirió a la próxima rendición de cuentas y al presupuesto de la institución terciaria. Cancela señaló que en el presupuesto quinquenal, la UDELAR tuvo un refuerzo para becas y eso permitió dar alrededor de un 50% o 60% más que en 2025. Sin embargo, consultado sobre el reclamo histórico por el 6+1% presupuestal, dijo que estas metas siguen plenamente vigentes y es una necesidad de inversión que el país tiene que alcanzar porque la evidencia internacional muestra que es un nivel de inversión requerido. La educación no figura entre las prioridades que fijó el gobierno para esta rendición, las cuales son infancia, seguridad, situación de calle y empleo. Al respecto, Cancela apuntó que el incremento de la matrícula pone sobre la mesa que no importa solo que mucha gente acceda a la universidad, sino que también es muy importante ahora la permanencia, la transición entre los sistemas y la protección de las trayectorias educativas. Eso tiene un correlato en horas docentes, horas de funcionarios y en metros cuadrados con servicios donde los edificios no alcanzan, lamentó entonces el rector de la universidad. Y bueno, vamos a algunos coletazos de una noticia que conocíamos ayer, cuando en diversas rutas nacionales transportistas autoconvocados se manifestaron. No hubo cortes de ruta en sí, pero hubo enlentecimiento del tránsito en muchas zonas del país, incluso aquí en las cercanías del puerto de Montevideo. Yo señalo, para los que están viendo en YouTube, o sea, hacia allá, para los que están viendo en YouTube, queda el puerto de Montevideo. Ya lo vamos a mostrar, algún día lo van a ver cuando estemos en informativo de cierre más cerca de la primavera. Pero bueno, está la polémica de esta nueva guía de carga que hoy se informó que se aplicará cuando el gobierno y transportistas estén alineados. La nueva guía electrónica de carga impulsada por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas se implementará únicamente cuando exista acuerdo entre el gobierno y los transportistas sobre aspectos operativos y costos asociados al sistema. La definición surgió tras una reunión entre la cartera y la Intergremial de Transporte Profesional de Carga. Según informó la diaria, ambas partes conformaron ámbitos de trabajo para revisar las principales objeciones planteadas por el sector. Entre las preocupaciones figuran el funcionamiento de la herramienta, los efectos que podría tener sobre la organización laboral y los costos que implicaría para los transportistas. En referencia a las diferencias con los transportistas autoconvocados que se manifestaron ayer en las rutas y sobre las fechas en las que la guía se va a implementar, el presidente de la Intergremial, Ignacio Azumendi, dijo en rueda de prensa lo siguiente.
No, en realidad son de diferentes puntos de vista. Todos hemos planteado puntos de vista similares en cuanto a lo que era la guía, la complejidad, que podía llegar a tener costos, y etcétera. Todos lo planteamos. Lo único que nos manifestamos de manera diferente. Entonces, bueno, creo que por ahí está el punto donde podemos tener diferencias. También en algunos casos nosotros nos enfocamos en los temas del transportista y en algunas de las reivindicaciones del grupo autoconvocado se agregaron otros temas, bueno, que nosotros decidimos no atacar. Bueno, eso fue lo que resolvió la asamblea de gremiales el jueves pasado. Bueno, hoy no tenemos fecha de inicio, eso es algo muy importante que tienen que hacer los transportistas. El Ministerio y el compromiso de la ministra y todo su equipo es que la guía se va a poder implementar cuando estemos todos alineados en las diferentes áreas que tiene la guía. La parte operativa, esta otra parte que decíamos, y bueno, la idea, y esto es el compromiso más importante de la reunión de hoy, es que todos vamos a avanzar de manera conjunta y con certidumbre respecto al futuro. Y vamos a recoger un fragmento de una entrevista que dio hoy el intendente de Montevideo, Mario Vergara, que venía pisteando, hablando contento sobre lo que había sucedido en la Junta Departamental de Montevideo, y los colegas periodistas que lo estaban entrevistando, ahora le vamos a dar contexto dónde fue, le hicieron la pregunta que se le hace a cualquier jerarca vinculado a el Frente Amplio, cualquier jerarca de gobierno en estos días. ¿Qué piensan, qué opinan sobre el caso de la camioneta de Orsi? Bueno, vamos a ponerle contexto entonces a esta información, a ver qué dijo Mario Vergara al respecto. El intendente de Montevideo, Mario Vergara, afirmó que en torno a la compra de la camioneta de Yamandu Orsi aparecieron elementos que requieren más explicación y consideró que todavía existen aspectos que deben aclararse sobre el caso. Las declaraciones fueron realizadas en una entrevista con Desayunos Informales en Canal 12. Vergara sostuvo que tras el mensaje público del presidente para explicar la adquisición del vehículo, surgieron nuevos datos que generaron dudas. En particular, señaló que faltó claridad sobre cómo fue el flujo de aporte de campaña y sobre el vínculo entre el comando electoral y el sector político y, además, el entonces candidato. El caso tomó mayor relevancia luego de conocerse que en la operación se utilizó también una camioneta que había sido donada durante la campaña electoral del Frente Amplio. Mientras la Junta de Transparencia y Ética Pública analiza denuncias presentadas por la oposición, Orsi sostiene que no cometió ninguna irregularidad y anunció que donará la camioneta a la ANEP. Pero vamos a ver el video del programa Desayunos Informales, ese fragmento donde el propio Vergara responde a los periodistas que lo interrogaban. Sí, yo creo que genera preocupación, tanto por el hecho de que, bueno, de la propia sustancia del tema, digamos que creo que el presidente en su momento dio su visión de los hechos y su explicación. Creo que después aparecieron más elementos que requieren un poco más de explicación y sobre todo preocupación por el impacto político que sin duda tiene, un tema que cada uno le dará la envergadura que tenga, pero que evidentemente ha impactado tanto a nivel de la ciudadanía en general como en particular dentro de los Frente Amplistas. ¿No te alcanzaron las respuestas del presidente? Es que el presidente hace el video con sus explicaciones y después aparecen elementos adicionales. Me parece que ahí todo lo que implique explicación y transparencia va a ayudar, no dudo que así va a pasar, y a su vez reitero la preocupación vinculada al impacto político. Y bueno, comentábamos al principio de esta noticia lo sucedido en la Junta de Montevideo, en la Junta Departamental de Montevideo, sobre esta extensión presupuestal que estaba pidiendo la Intendencia para varios planes. Varios de ellos salieron votados gracias a que algunos curules, algunos ediles de la oposición le dieron el voto. Y en este sentido se generó mucha polémica en el Partido Nacional y el Partido Colorado. En el caso del Partido Nacional, derivó a la Comisión de Ética a 2 ediles que apoyaron los fideicomisos pedidos por la Intendencia Municipal de Montevideo. El directorio resolvió enviar a comisión la situación de los ediles Joaquín Campos y Nicolás Hernández, quienes votaron a favor de los fideicomisos impulsados
impulsados por la Intendencia de Montevideo para financiar obras de limpieza, vereda y calles. Según informó La Diaria, los votos de ambos ediles fueron determinantes para que el oficialismo lograra aprobar financiamientos adicionales por $260 millones junto al respaldo del edil independiente Guillermo Cruce y del colorado Federico Paganini. La decisión generó cuestionamientos dentro de la interna nacionalista porque la departamental de Montevideo había acordado no acompañar esos proyectos. La Comisión de Ética analizará ahora la actuación de los dos representantes de la lista 22, sector liderado por Santiago Caramés. De acuerdo con La Diaria, durante la reunión del directorio no se realizaron valoraciones de fondo sobre el caso, que será estudiado antes de que el partido adopte una eventual resolución. Y bueno, vamos a algo que está sucediendo en el Parlamento y a una consecuencia previa. Queda raro como lo estoy planteando, pero en el Parlamento Nacional, en la Cámara de Diputados, se está debatiendo en este momento la propuesta de 2 comisiones investigadoras para ACE, una propuesta por el Partido Nacional y otra propuesta por el Frente Amplio. No hay votos y no hay acuerdo. Ninguno de los dos consigue las mayorías para que se apruebe una u otra comisión y no hay consenso para que se combinen las 2 comisiones y se apruebe una sola. Bueno, el Partido Nacional, antes del debate parlamentario, anunció que recurrirá a la justicia si no prospera una única investigadora sobre la administración de servicios de salud del Estado. El Partido Nacional advirtió que recurrirá a la justicia si la Cámara de Diputados no aprueba una única comisión investigadora que analice la gestión de ACE desde 2015 hasta la actualidad. La advertencia fue realizada por el diputado Federico Casareto en medio de las negociaciones entre el oficialismo y la oposición sobre el alcance de la investigación. Según informó La Diaria, el Frente Amplio propone investigar únicamente el periodo 2020-2024, mientras que la oposición busca incluir también la actual administración encabezada por Álvaro Danza, además de la anterior al periodo de gobierno del Partido Nacional, la del 2015-2020, que en algunos momentos lo tuvo como directora Marcos Carámbula. El Partido Nacional sostiene que existen elementos que ameritan analizar actuaciones de las actuales autoridades de ACE y metieron incluso dentro de esta propuesta de comisión a las actuales autoridades del Ministerio de Salud Pública. En un comunicado, el directorio nacionalista respaldó a las anteriores autoridades de ACE y del Ministerio de Salud Pública y afirmó que existe voluntad de investigar todo lo que haya que investigar. De acuerdo con La Diaria, la votación en diputados se presenta muy ajustada y todavía no está claro si se aprobará una, 2 o ninguna comisión investigadora. Y bueno, vamos a cerrar este primer bloque de noticias por acá cuando son las 19:21. No comentamos nada, hoy viene Marcelo Pereira, vuelve después de que se ausentara con buenas razones la semana pasada. Hoy es día de contratapa en La Diaria, de columna de Marcelo. La esperanza política en crisis se llama. Trata de hacer un análisis a partir de algunas encuestas de opinión. Algunas las hemos tratado mucho en esta mesa, que tienen que ver con la imagen del gobierno y la imagen del presidente, pero también la imagen de la oposición. Pero se centra esta columna en una última encuesta de opinión hecha por la Usina, que hacía esta pregunta. Mirá qué interesante. ¿Crees que tu situación actual puede cambiar gracias a decisiones de un gobierno, sea cual sea? La respuesta no lo sorprenderá. Pero bueno, nos vamos a la pausa y cuando estemos con Marcelo Pereira profundizamos en estos datos y en la lectura que Marcelo hace de los mismos. Ya venimos con más noticias. Somos Informativo de Cierre. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. Este 2026 hay mucho en juego y por eso TCC se la juega con todo. Tenés 3 nuevas señales con los 104 partidos del Mundial, Libertadores, Sudamericana, FIBA, Ligas Europeas y más. Jugá con TCC desde 1.065 pesos por mes. Además, disfruta el pack América y el Mundo con señales argentinas. Informate ahora llamando al 2410-1616 o en tcc.com.uy. TCC, todo el deporte a un precio increíble.
Si cuando pensás en el futuro sentís que tu voz interior deja de hablarte normal y empieza a hablarte de una forma extraña, particular, utilizando un lenguaje excéntrico y un tono exacerbado, mientras escuchan sonidos de efectos especiales y música dramática, es porque te estás haciendo demasiado la película. La mejor forma de prepararte para el futuro es con Ahorro Más Vida de Banco de Seguros del Estado. Consulta con tu asesor de confianza en nuestras oficinas o en bse.com.uy. En Vida BSE podés confiar toda tu vida. El Alemán al Auditorio del Sodre. Último disco de Gerardo Dorado, El Alemán. Yo, ¿quién sería? El Alemán, 26 de julio en el Auditorio del Sodre. Entradas en Ticantel. La Diaria Radio, 97.9. Este año viajá por Uruguay de punta a punta con Redpagos. Participá y ganá una escapada para 2 personas, todo incluido. Desde Artigas hasta Montevideo. Vos elegís el destino. Registrate en ganalestamascerca.com.uy y suma chances pagando en locales de Redpagos o en Mi Redpagos. Redpagos, más cerca. Ver bases y condiciones en ganalestamascerca.com.uy. Llegó a Carper la SUV que no te vas a poder sacar de la cabeza. Chevrolet Sonic, la SUV que nació para ser inolvidable. Diseño deportivo, tecnología, conectividad y la seguridad que necesitas para disfrutar cada camino. Encontrala ahora en Carper desde $26.990. Te esperamos en nuestro local de Boulevard Artigas, esquina Gustavo Gallinal. Carper, tu Chevrolet, marca Carper. Horas y 25 minutos, pusimos unos ramones así como para acelerar un poco, así nos metemos a conversar con Marcelo, volvemos a encabezar esta noticia con Yamandú Orsi, pero en este caso por ausencia, porque no va finalmente, ayer lo comentábamos, no viaja Orsi a los Estados Unidos, no fue convocado, en realidad lo convocaron y bueno, se lesionó en el camino, claro. No sé cómo decirlo, o se desconvocó, como decía, renunció a la posibilidad de jugar el partido en el Mundial, pero bueno, hay 3 ministros que sí se pusieron los cortos y van a viajar a las jornadas inaugurales del Mundial en misión oficial. El gobierno participará en actividades de promoción de Uruguay durante el Mundial de Fútbol 2026 con la presencia de al menos 3 ministros, aunque finalmente el presidente Yamandú Orsi no viajará al torneo, según informó El Observador. La actividad central será el denominado Día de Uruguay, previsto para el 17 de junio, una jornada destinada a promocionar productos y oportunidades de inversión, aprovechando la visibilidad internacional del Mundial. La iniciativa involucra a Cancillería, el Ministerio de Turismo, INAC, INAVI, INALE, la Secretaría Nacional del Deporte y UTE. Participarán del evento el canciller Mario Lubetkin, el ministro de Turismo Pablo Meinoni, el ministro de Ganadería Alfredo Frati. Además, Lubetkin y Frati asistirán al debut de la selección uruguaya frente a Arabia Saudita, mientras que Meinoni concurrirá únicamente a las actividades oficiales vinculadas a la promoción del país. Y mañana 10 de junio a tomar precauciones porque se realiza el miércoles entonces el paro general parcial, ya bastante anunciado con bastante anticipación y promovido por supuesto por la central sindical, por el PIT-CNT. El PIT-CNT llevará adelante este miércoles un paro general parcial entre las 9 y las 13 horas, acompañado por una movilización en el Cerro de Montevideo. La medida se realiza bajo la consigna por un Uruguay de transformaciones profundas, por justicia social, trabajo y salario. Según informó La Diaria, entre los principales reclamos de la central sindical figuran los lineamientos de la próxima rendición de cuentas, la reducción de la jornada laboral y la creación de un impuesto del 1% para el 1% más rico de la población. Además, el PIT-CNT reclama la apertura de instancias formales de negociación con el gobierno. La medida afectará a distintos servicios públicos. Habrá paros en ACE, INAU, INISA, registros públicos,
públicos, corte electoral, ministerios y centros educativos, aunque en varios casos se mantendrán guardias gremiales y servicios esenciales. Desde la central sindical no descartan nuevas movilizaciones en las próximas semanas, dependiendo del avance de las negociaciones con el Poder Ejecutivo. Si usted tiene un niño en edad escolar, no va a haber escuela en todo el día, ¿no? Allí, por ejemplo, te vas a tener que acomodar de alguna manera con todas las situaciones que eso implica, las complicaciones que se pueden generar con el niño, que lo tenés que mantener contenido. Alguna abuela, Y sí, alguien siempre, en alguien los cuidados recaen siempre. Generalmente, Sofía, ¿en quiénes? En las mujeres. En las mujeres. Bueno, nos vamos a un par de noticias internacionales. Seguimos con incertidumbre respecto a el Perú. Más de 1.500 actas observadas serán la clave para definir el balotaje en Perú. Entonces, en esta cabeza a cabeza entre Sánchez y Fujimori. Más de 1.500 actas observadas podrían resultar determinantes para definir la segunda vuelta presidencial en Perú, donde el escrutinio mantiene una diferencia ajustada entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori. Según informó el diario El Comercio, estas actas presentan inconsistencias y deberán ser analizadas por los órganos de justicia electoral antes de incorporarse al resultado final. Al momento de la publicación, con más del 95% de las actas contabilizadas, Sánchez aventaja a Fujimori por poco más de 41.000 votos. Las actas observadas representan alrededor del 1,6% del total y podrían involucrar unos 300.000 sufragios, de acuerdo con estimaciones de especialistas consultados por el medio. Los jurados electorales especiales deberán revisar cada caso y, eventualmente, algunas resoluciones podrán ser apeladas ante el Jurado Nacional de Elecciones. Tanto Fuerza Popular como Juntos por el Perú afirmaron que respetarán el resultado final siempre que surja del conteo oficial de los votos. Y bueno, cerramos con una noticia que nos lleva de nuevo a Medio Oriente. Hace tiempo que no dábamos noticias desde allí. Tengo que actualizar este título, Sofía, porque acabo de chequear la información. El título, mira, decía: Trump promete responder tras acusar a Irán de derribar un helicóptero militar. Spoiler, Trump ya respondió, ya devolvió el ataque a Estados Unidos. El presidente estadounidense Donald Trump había acusado a Irán de haber derribado un helicóptero de combate Apache cerca del estrecho de Hormuz y aseguró que Estados Unidos tiene el deber de responder. Bueno, cumplió con ese deber que se autoatribuía el presidente estadounidense. Los dos pilotos de este helicóptero norteamericano, que fue bajado por las fuerzas iraníes, fueron rescatados y se encuentran fuera de peligro. Según informó El País de España, el episodio ocurre en medio de una escalada regional que también involucra a Israel y el Líbano. Este martes, ataques israelíes sobre la ciudad libanesa de Tiro dejaron al menos 9 muertos y una treintena de heridos tras órdenes de evacuación emitidas por el ejército israelí. Y es increíble que en 2 días se juega el Mundial y todas las vicisitudes que está sufriendo la selección de Irán en Estados Unidos. No sé si viste, bueno, de hecho juegan en Estados Unidos, pero se quedan a dormir en México. Varios integrantes de su cuerpo técnico no recibieron la visa, les negaron la visa, no pueden entrar en el momento en que se realicen los partidos, y debe ser la primera vez en la historia mundial que un mundial se juega en un país que está en guerra con otro país y ese otro país va a competir. Fingimos demencia realmente, ¿no? Increíble el poder que tiene. Nos damos fútbol, ¿no? el 11, sobre todo, que comienza el Mundial, pero sobre todo el 15 que juega Uruguay. Es como que nos vamos a olvidar de todas estas cosas y vamos a pasar. Y bueno, se están tirando bombazos en Medio Oriente. Hacen treguas y más treguas y más treguas, pero las treguas son violadas al instante. Bueno, nos vamos a la pausa. Ya se viene el señor Marcelo Pereira. Leo un solo mensaje. Me dio gracia porque dice: muy buenos todos los temas de Panorama Informativo, y lo pone... Panorama Informativo hasta a las 7 de la mañana. No, pero para mí que hay un chistecín acá, un chistín, porque lo ponen negritas Panorama Informativo de hoy. Contundente, claro y compacto, y nos lleva otro mensaje de alguien que en el display de su radio, de su auto, está escuchando la 97.9. No dijimos, no saludamos. Un saludo grande para la gente de la 90.9
90.9 en Colonia y la gente de la 102.5 que nos están escuchando a través del aire en Maldonado. Ya lo tenemos al señor, mirá hacia atrás, lo tenés apostado ahí, paradito, al señor Marcelo Pereira, esperando su turno. Ya ingresará a este estudio. Vamos a hablar de esta columna entonces titulada La esperanza política en crisis. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. Imaginá llegar al aeropuerto de Carrasco y dejar tu auto a solo unos pasos del check-in. Descubrí el nuevo Indoor Parking, un estacionamiento techado con acceso directo a la terminal, seguridad, comodidad y la mejor ubicación para que viajes sin preocupaciones. Aprovecha nuestras promos de larga estadía y asegura tu lugar a tan solo un clic. Reserva ahora en aeroshop.com.uy. Indoor Parking Aeropuerto de Carrasco. Estaciona, volá y disfruta. ¿Vas a pintar? Confía en Ciacolor. La marca de pinturas que más crece en Brasil y en Uruguay tiene el producto indicado para vos. La calidad que necesites al precio justo. Si vas a pintar, confía en Ciacolor. Hace 50 años nacía Cambio Gales. Sin más que eso, ser una casa de cambio. Pero las cosas cambiaron, porque nuestros clientes cambiaron. Hoy somos la empresa líder en servicios financieros y ustedes una familia enorme. Cumplimos 50 años y aprendimos que la única manera de crecer era acompañando tus cambios, tus sueños, tus logros. Gales tiene algo para decirte. El cambio te favorece. Gales, 50 años. Más voces, menos ruido. La Diaria Radio, 97.9. Viví el Mundial en La Diaria Radio. La Diaria Radio. Disfruta de una cobertura distinta de la fiesta del fútbol a cargo del equipo de deportes de La Diaria y de Por Decir Algo. Ataca Uruguay. ¡Remate al arco! Contactos desde México y Estados Unidos a lo largo del día. Programas especiales los fines de semana. Y cuando juega Uruguay, haremos la previa con Sofía Romano desde Bar Enriqueta y disfrutamos el relato del partido a cargo de Martín Rodríguez. Subí el volumen. Subí el volumen. Está La Diaria Radio en el Mundial. Una presentación de Antel, DirecTV, Bro, Megal y UTE. Una banda nueva, parece. Una banda nueva. Buenas noches, Marcelo Pereira. Bueno, un gusto haberte recuperado. Sí, sí. Acá nos llega un mensaje, dice: buenas noches, excelente programa. Se extrañó a Sofía ayer, por supuesto se extrañó. También se extrañó a Marcelo Pereira el día jueves, pero lo tenemos nuevamente con nosotros entonces. En este caso, además, con música como suele hacer habitualmente, de un tiempo a esta parte, incluso a veces respondiendo a pedidos de oyente. En cuanto al idiomático, volvió
una banda en español, entonces en estos momentos. Que no, lo que escuchamos es instrumental, así que no importa. Por el momento sí, una canción de una banda de la generación de los 80, post dictadura, la banda Neo 23, y esta canción que fue una especie de himno para mi generación, éramos muy jovencitos en esa época, que proponía desde su estribillo una situación en la cual nos veíamos como imbuidos, y bueno, el estribillo repetía: estamos mal, estoy aburrido, además agregaba. ¿Por qué? Para esta columna llamada La Esperanza Política en Crisis decidimos ambientarla con esta música. Bueno, porque justamente esto tiene aquel espíritu de época, ¿no? Por lo menos de una parte de una generación, porque mientras pasaban esas cosas como los juicios, el juicio a las juntas en Argentina, y en otros sentidos el 85 era un año de recuperación de la democracia, de mucho entusiasmo en una parte de la población. Para otra gente, sobre todo para la gente más joven, o una parte de la gente más joven, era un momento de esa sensación de no tener expectativas, falta de futuro, no sabemos qué vamos a hacer, no estamos como asfixiados acá. Y esto me vino a la cabeza porque, como vos decías hace un rato, yo me centraba en la última encuesta de la usina que publicó La Diaria, que fue el lunes. Ahí en particular, una pregunta que me parece que el resultado que da es pavoroso. Y es esa de cuando le preguntan a la gente si piensa que con decisiones de algún gobierno, de cualquier gobierno, su situación va a mejorar. Y realmente parece salido de ese 85, de esos jóvenes del 85, porque las opciones eran mucho, bastante, algo, muy poco, nada. Y la parte de muy poco, nada, lleva 45% de las respuestas. Y si le agregamos la gente que dice algo, o sea, que descarta bastante, o sea, no lo suficiente, llegamos a 64%. Casi 2/3 del total, ¿no? Sí. Quiero repetir la pregunta para que quede bien específico que hacían los encuestadores de la usina. ¿Crees que tu situación actual puede cambiar gracias a decisiones de un gobierno, sea cual sea? O sea, no se concentraba en este gobierno, sino en este gobierno y en quienes quieren ser gobierno. Y apunto a eso porque veníamos además de una serie de encuestas que no le están dando bien a nadie, ¿no? A nadie. Se han concentrado la mayoría de ellos en la gestión del gobierno y en la figura del presidente, pero también se hicieron otras relacionadas al rol de la oposición y las cifras no difieren mucho. No, la desaprobación está en los dos casos, ronda la mitad, 46%. Factum pidió las dos cosas, le dio el mismo número en las dos, y la aprobación de la oposición es incluso menor que la del gobierno. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, primero, las primeras que se conocieron fueron las de la aprobación o desaprobación. Lo que llamó la atención fue la desaprobación creciente del desempeño de Orsi como presidente. Entonces, bueno, ahí la oposición un poco sacó pecho y dijo, bueno, está, pero después llegaron las otras y dijo, bueno, está. Sí, después ahí tampoco les va tan bien. Sí. Pero el conjunto de esto, más lo que pregunta la usina, indica algo que no es. O sea, sería malo, siempre es malo que, por supuesto, que la mitad de la población esté descontenta con el gobierno nacional. Es un poco peor que esté descontenta con el gobierno nacional y también con la oposición. Pero cuando a eso se le agrega que hay realmente falta de expectativa de que cualquier cambio de gobierno va a significar más o menos lo mismo para ese descontento que tienen, no esperan que las cosas cambien. Bueno, estamos en una situación bien complicada. Y además, yo hurgaba un poquito en la desagregación de estas cosas, a mí me gusta mucho hurgar así en las encuestas. Es una sensación que es mayor en la gente que está peor.
O sea, la gente de peor situación socioeconómica es la que tiene más opiniones de que no le va a cambiar la vida ningún gobierno. La gente de más edad también opina en mayor proporción que el promedio, que ya es alto, que no le va a cambiar la vida ningún gobierno, o sea, esa gente que está viviendo ya de su retiro o que está cerca de retirarse y no piensa que ninguna decisión de algún gobierno le vaya a cambiar las cosas. Y además, esto yo se los pregunté específicamente porque no estaba en el informe inicial a la gente de la usina, tampoco hay grandes diferencias entre los votantes del oficialismo actual o de la oposición actual. O sea, eso son diferencias de 3 puntos para acá, para allá, según la pregunta, pero en general el panorama es muy parecido. O sea, no es que estén notoriamente más desesperanzados unos que otros. Están todos desesperanzados en una proporción muy alta. Entonces, esto es realmente un fracaso de la política. Me parece que no se puede leer de otra manera, porque ni siquiera se trata de que uno dice, bueno, puede haber ese descontento y de repente hay gente que está esperando que el gobierno rectifique su conducta o que la oposición rectifique su conducta y que entonces haga otras cosas que sí le van a servir, siempre le van a parecer bien, le van a parecer incluso beneficiosas para su propia situación. Pero esto no es ni el gobierno, ni la coalición republicana, ni Cabildo Abierto, ni Salle. Yo no creo que ningún gobierno me vaya a mejorar la vida. Y hay que tomar conciencia de lo que significa esto, ¿no? En esa democracia tan sí, ahí planteabas también en un ejemplar, momento, que la que nos gusta enorgullecernos, ¿no? Sí, esa excepcionalidad uruguaya, ¿no? Que siempre hablamos. Pero ahí planteas en un momento que incluso hay como una percepción de que ninguna de las dos estrategias, en lo macro, que uno podría decir que se emplean, que está la del dialoguista, la que tiende, el que tiende la mano, el que invita al otro, no está funcionando. Y la del confrontativo, la de que está todo el tiempo arisco, está todo el tiempo contestatario, está todo el tiempo sin alcanzarle un vaso del agua al otro, como se suele decir la frase, tampoco está funcionando. Tampoco, porque también no se puede leer, yo qué sé, lo mismo que la desaprobación al gobierno, hubo gente que le quería leer y decir, bueno, lo que pasa es que el gobierno tendría que acentuar más su perfil izquierda, o tendría que dialogar menos y ser más combativo con la oposición, o viceversa, gente que opina que la oposición es un fiasco porque no es suficientemente dura, y otra que opinará seguramente que no le gusta porque es demasiado dura. Pero acá en realidad estamos en otro nivel en relación con esto, porque cualquiera de esas posiciones, si fuera la predominante, no conduciría a esta sensación de que ninguno de estos me va a cambiar nada a mí, ¿no? Más bien, uno ve una desilusión, una desesperanza. Desilusión no significa lo mismo que desesperanza, porque la esperanza siempre es buena, la ilusión no tanto. Pero... Y ahí lo planteaste también como el deseo de que te vaya mejor, de que la vida te cambie, que se da de bruces contra la percepción que los ciudadanos tienen de sus gobernantes o de aquellos que aspiran a gobernarlos. Claro. Esto se está discutiendo bastante en estos días, ¿no? Yo escuchaba en los últimos días varias discusiones porque hay un tema internacional sobre qué está pasando con la insatisfacción de las poblaciones en muchos países con las democracias. Y bueno, es un problema internacional. Uruguay está en el pequeño grupo a esta altura, más cerca de 10 que de 20 países que se consideran con democracias plenas en la medición internacional, ¿no? O sea, es un porcentaje chico, y así todo tenemos este tipo de síntomas. Y bueno, yo saco un par de apuntes sobre esto. Uno es que siempre aparecen estas cosas, bueno, si hay descontento, si el problema es la polarización. Y a mí hay algo que yo se lo escuché decir por primera vez acá en Uruguay a
a tu entrevistado ayer, a Daniel Buquet, que siempre dice cosas interesantes, aclarando, bueno, pasa que la polarización de programas es buena. Es bueno que la gente tenga dos opciones programáticas claras y que diga, no, yo quiero que el país vaya por acá o quiero que vaya por allá. Que eso no quiere decir que no puedan después discutir, acordar, dialogar, pero que haya diferenciación en los partidos es positivo. Es lo que le da dinamismo a la democracia. Parece que escala más hondo aquello de los políticos son todos iguales. Claro. ¿No? Y después saber está popular, o dicho popular. la que sí es muy complicada, que es lo que llaman la polarización afectiva o emocional, que ya no es tanto una cuestión de que mi proyecto es distinto al tuyo. No, dice, yo opino que vos sos una desgracia para el género humano. Claro, que tendrías que desaparecer de la tierra. No tengo nada que hablar contigo. En realidad ni me importa qué es lo que estás diciendo, cuál es tu programa, porque seguramente es una porquería. Porque sos un facho, o porque sos un zurdo, o porque sos lo que sea, ¿no? Entonces, yo creo que es una hipótesis. Estas cosas hay que estudiarlas, porque son importantes. Que de repente lo que pasa acá es un poco... ¿Sabes que a la calle Pou le gustaba mucho decir hay que ser duro con las ideas y suave con las personas? Después pasó incluso, le pareció muy duro lo de duro, dijo, hay que ser firme con las ideas y suave con las personas. Y yo creo que acá algunos actores políticos hacen exactamente lo contrario. En ese sentido ha sido un fracaso la prédica de la calle Pou, en caso de que fuera así honesta y sincera, que no tenemos por qué durar. Pero, ¿qué pasa? En realidad que hay mucha gente que está siendo muy duro con las personas y muy poco firme con las ideas, ¿no? Es la inversa. Y quizá acá el problema es que tenemos demasiada polarización emocional y poca diferenciación, poca polarización programática. Entonces yo creo que eso puede ser una de las cosas que están contribuyendo a que la gente realmente no vea motivos para tener más esperanza, porque en cuanto a programa no cree que nadie vaya a hacer algo muy distinto, y en cambio ve que están todo el tiempo dándose palo entre ellos, ¿no? Lo cual suma factores para no confiar. Y la democracia es un acto de confianza, votar es un acto de confianza. Ya hacia el final de la columna trazás una especie de paralelismos o no, porque cuando te vas hacia el 2001 estableces una diferencia. ¿Y a qué me quiero referir en esa hermandad que tenemos con los argentinos en muchas cosas? Lo que vivimos en el 2001 y ellos, y en el 2002 nosotros, fue de alguna manera diferente. En Argentina, en aquel 2001, sí caló fuerte el que se vayan todos. Claro. Que es la otra frase, el otro dicho popular, el que me quería referir. Y acá en Uruguay, en aquel momento, no caló aquello con esa fuerza. En Uruguay no se responsabilizó también, no había mucho motivo para responsabilizar a la oposición de la crisis económica, social y financiera que desató, por un lado, las consecuencias de Argentina y por otro lado, las grandes debilidades de control que había acá sobre el sistema financiero. Pero allá, en realidad era así. Bueno, todos ustedes son responsables de esto, que se está cayendo a pedazos. Y acá, en cambio, decía, bueno, gente que nunca había confiado en el Frente Amplio, dijo, bueno, vamos a probar con el Frente Amplio. Y eso le hizo la diferencia frente del último tramo que le faltaba para llegar a ser mayoría del país. Había crecido mucho desde antes y por otras cosas. Pero, bueno, Tabaré Vázquez gana en primera vuelta con mayoría absoluta. Y en Argentina, en cambio, de 2001 a 2003, hubo 3 presidentes interinos, y alguno que no llegó a asumir porque no lo encontraron, había desaparecido, un señor Puerta, creo. Sí, gobernador de Corrientes, creo que era un yerbatero. Claro, famoso. Finalmente gana Néstor Kirchner en el 2003, pero él recibe un 22% de los votos y tenía que ir a una segunda vuelta con Menem, que había sacado 25%, o sea, entre los dos no llegaban a la mitad de los votos. Ese iba a ser el balotaje, y Menem vio que
Si le presentaba, se le complicaba en la segunda vuelta. Se iban a juntar todos contra él y iba a ser un revolcón muy duro para su trayectoria, después de toda esa épica de ganador que tenía, y no se presentó. Y Kirchner arranca con esa base de sustentación que es muy, muy escasa, ¿no? En un país que venía además en una enorme incertidumbre, muy sacudido, con muy poca confianza en los políticos, y empieza a construir poder en la confrontación con los medios, con algunos sectores del campo, como se decía allá. O sea, él construye poder en gran medida enfrentando a sectores del poder que existía realmente, ¿no? Lo acumula para sí, confrontando. Pero no por esto, no solo por esto, no solo porque Kirchner eligió ese camino, por muchas otras cosas. En realidad me cayó la ficha, ¿no? De 2003, elección de Néstor Kirchner, pasan 20 años y tenemos 2023, elección de Javier Milei. Después de 20 años en que la política argentina se organiza en que sos K o sos anti-K, ¿no? Y llegamos a Milei, que es duro con las ideas y más duro con las personas, ¿no? Es la polarización total, es así en todos los campos posibles, en la grosería más desatada, de que poco menos que no hay que odiar más, no se odia lo suficiente. Y acá, que nos gusta tanto ser distintos de Argentina en estas cosas, y a veces no hacemos fuerza por parecernos un poco en otras cosas que tendríamos que parecernos más, quizá. Bueno, están apareciendo síntomas de que esa diferencia se va disminuyendo. No estamos en la situación pre-Milei, pero podemos estar en una situación incluso hasta más lamentable, que es ni siquiera la expectativa de que va a venir un loco desatado y a ese sí le creo porque es distinto y va a arrasar con la casta. No le creo a nadie. Entonces, vamos... Estaba mirando si hacíamos un paralelismo con Argentina, nos quedarían 20 años para llegar al escenario en el que está Argentina actualmente, pero con lo acelerados que son los tiempos, muchachos, yo no sé si nos quedan 20 años y no ponemos las bardas en remojo, como se dice también. Y hay que pensar dónde puede estar Argentina dentro de 20 años también. Sí, también. Pero Marcelo, bueno, sí. Son luces de alerta, que yo creo que esto, que no es que a vos te va mal, pero a vos también te va mal, no, le está yendo mal a todos, no se está yendo mal. Acá hay un problema que tendría que encarar el sistema ordinario, la sociedad. Nadie se puede sentar a mirar esto con cara de satisfacción porque nos involucra a todos y complica mucho la vida política, ¿no? La esperanza política en crisis, quien quiera leer la columna, está en la versión digital, por supuesto, y bueno, los que recibieron el papel la podrán tener en sus casas. Te quiero despedir con algunos mensajes, ¿qué te parece? Te leo algunos mensajes que llegaron. De Silvia dice, es el triunfo de Palantir y todo eso de las redes y los medios colaboran mucho a esto. Es la opinión de Silvia. Este mensaje, a ver si tiene firma por acá. No tiene firma. Dice, muy esperable y tal como dijeron ustedes mismos, no nos sorprende que la gente crea que no le cambiará nada uno u otro gobierno, pero de ahí a que sea una crisis, será una crisis para los que viven de acomodarse en puestos estatales, butacas parlamentarias, etcétera. El problema justamente no es la polarización, sino todo lo contrario, justamente que se parecen cada vez más entre ellos, dice este mensaje. ¿Vos querés comentar algo, Marcelo, de los mensajes? Sí, Lo vas yo comentando. Creo que además hay otro problema que daría para hablar otra media hora, que es la personalización de los liderazgos y la necesidad de que la política se resuelva, ¿no? Que nuestro problema no es que si tenemos un buen jefe o no tenemos un buen jefe. Que lo que también en estos años se fue perdiendo mucho es la participación política de la gente. Y eso también, si estamos mirando de afuera, contribuye mucho a que nos sintamos
Decepcionados. Y te leo alguna más, porque lo de ahora duele, los otros ya sabíamos cómo son, en fin, el poder está en otro lado. Lo cierto es que si nos afectan la desidia, la falta de políticas públicas, sociales, económicas, serias, decía este mensaje. Y hay otro que llega por acá de Victoria, primera vez que escucho panorama informativo, pero no es panorama informativo, va a quedar como chiste eso. Marcelo, te esperamos el martes con otra columna. El jueves. ¿Martes es hoy? Hoy es martes. Yo ya quería que fuera jueves. No, capaz que querías que no viniera el jueves. No. Vení el jueves, te esperamos con otra columna Bueno. para conversarla acá en la mesa de informativo de cierre y con música también. Sí, cuadra. Eso depende de que uno encuentre algo adecuado. La inspiración, si no yo te elijo algo. Nos vamos, ya llega la música Me Llueve con Carlos Dopico y nos vamos con otra de Ramones para cerrar nuestra participación por el día de hoy. Nos encontramos mañana cuando sean las 19 horas.